¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Bajo la autoría de 13 expertos, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre la evolución del concepto de seguridad nacional e internacional, la problemática de la seguridad ciudadana y la seguridad hídrica, el lugar que ocupa el terrorismo en la seguridad nacional de México, la relación entre seguridad y género y seguridad y cultura, entre muchos temas más. Adquiere ya, La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta, y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Bienvenidos a una sesión más de Una tarde con esta iniciativa del Centro Olof Palme México para traer a consideración de ustedes una serie de temas que nos preocupan y de los que nos debemos ocupar. En esta ocasión tengo el enorme placer de presentarles a Laura Gursa Haidar, una amiga ya de las actividades que hacemos en el Centro Olof Palme. Hemos coincidido en distintos foros a propósito de la protección civil, de la preparación para la gestión de riesgos de desastre, en fin, y le agradezco mucho que haya hecho un espacio para estar con nosotros esta tarde lluviosa, está lloviendo muy temprano ahora, el día de hoy. Laura, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros, un placer como siempre. Agradezco también las gestiones de Anné Hernández, que siempre que nos acercamos con ella para tratar estos temas, siempre es muy propositiva y siempre nos apoya con todas estas gestiones. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias, doctora María Cristina Rosas, por invitarme y abrirme este espacio tan importante y para tener este diálogo, como bien decías, de amigas. Vale decir que la doctora fue mi maestra y la respeto muchísimo, por supuesto, además como amiga, como maestra. Muchas gracias por abrir este espacio. Muchas gracias, Laura Gursa. Voy a mencionar algunos datos curriculares de nuestra invitada. Ella es originaria de Torreón, Coahuila, es egresada de la Universidad Iberoamericana en el plantel Laguna, donde obtuvo en 1990 el título de licenciada en Derecho. También ha realizado estudios de especialización en ciencias penales en la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en seguridad nacional en el INAP, un diplomado en Derecho Penal en la Universidad Iberoamericana, también en el plantel Laguna, y también tiene el diplomado de Inteligencia para la Seguridad Nacional en la Escuela de Inteligencia del antiguo CISEN. En su trayectoria profesional podemos destacar que ella se desempeñó en la Secretaría de Gobernación como Coordinadora General de Protección Civil y Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Protección Civil. En Presidencia de la República fue Directora General de Atención a Organizaciones Sociales y Compromisos Presidenciales. Ha sido funcionaria en diversas dependencias gubernamentales como la Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Economía, en la Procuraduría, la antigua Procuraduría General de la República, también abogada postulante en las áreas de Derecho Civil Corporativo, Mercantil, Penal, Familiar y Juicio de Amparo. Tuvo el cargo de coordinadora del diseño para la reorganización y automatización de la Procuraduría del Estado de Coahuila. Ha fungido como secretaria particular en la segunda visitación
visitaduría general en el órgano interno de control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, en la segunda visitaduría general fue coordinadora general de brigadas como responsable del procedimiento de amigable conciliación y seguimiento en la lucha contra la impunidad. Asimismo, fungió como asesora del segundo visitador general. Ella ha participado como ponente en diversos foros de origen académico e institucional, representando al país tanto a nivel nacional como internacional. Ella pues es considerada una de las grandes expertas en los temas de protección civil, que es un tema que sin duda tenemos que analizar, no solo cada vez que pasa algo terrible en nuestro país o en el mundo. Hemos tenido sucesos muy lamentables a nivel global, la pandemia, por supuesto, cómo se gestiona una pandemia, cómo podemos prepararnos mejor para la siguiente pandemia. De estos temas estaremos hablando con nuestra invitada. Pero también hemos tenido incidentes recurrentes, por ejemplo, en el transporte público, y yo creo que es muy importante visualizar qué podemos hacer, cómo nos podemos preparar mejor. México es un país expuesto a numerosos fenómenos naturales, erupciones volcánicas, fenómenos hidrometeorológicos, terremotos. Entonces, sobre esto es que quisiéramos dialogar con nuestra invitada, y yo quisiera inicialmente pedirle una reflexión respecto a la importancia de la cultura de protección civil en el mundo y en México, y cómo andamos en este tema de cultura de protección civil, Laura. Bueno, muchas gracias, Cristina. Mira, empezaría por comentarte que evidentemente que la protección civil en nuestro país se ha construido a base de camorrazos, digo yo, no siempre, uno y otro, y ha sido la forma en cómo ha ido avanzando. Así se fundó nuestro Sistema Nacional de Protección Civil después del sismo de 1985, y ha tenido pasos importantes tras los acontecimientos de huracanes, de sismos y de una multiplicidad de incidentes que van ocurriendo a lo largo de la historia y que van haciendo que tengamos un proceso de madurez, digamos, en la respuesta. Sin embargo, pues vale señalar que somos de corta memoria, ¿no? Avanzamos fuerte, tenemos procesos construidos, cultura creada, y de repente, pues como que se nos olvida y va para atrás las políticas públicas, van para atrás el etiquetamiento de recursos, va para atrás la implementación y cumplimiento de leyes, en fin. En 2012 se creó un nuevo modelo a seguir en nuestro país que buscaba partir, digamos, un antes y un después en términos de cómo prevenir los desastres en nuestro país y las catástrofes, ¿no? Que es a través de la implementación de la gestión integral de los riesgos en el país. Antes era pues una protección civil más reactiva, aunque sí tenía muchos años con el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, impulsando estudios y creación de conocimiento. Evidentemente que lo que se buscaba al implementar este modelo pues era hacer que todos nos involucráramos en la construcción de la gestión integral de los riesgos. Y esto implica, pues, por supuesto, desde el ciudadano común, creando una cultura que va encaminada a atravesar, digamos, las distintas fases a través de las cuales se pueden crear los riesgos. Desde que no se han creado, desde que no han nacido, desde que ya están ahí latentes y los debemos corregir, desde que ocurre la emergencia y cómo debemos administrarla para reducir, digamos, los impactos de esa emergencia, y luego, digamos, una gestión prospectiva que va hacia cómo reducir que no nos vuelva a ocurrir, que aprendamos del pasado y que no volvamos, digamos, a incidir en la reconstrucción de los riesgos de la misma manera en como estaba antes de ocurrir el suceso, ¿no? Si cumpliéramos la ley, pues otro gallo nos cantaba en este país, Cristina. Más o menos así a grosso modo, no sé si respondo con ello un poco la pregunta, pero pues ¿qué tenemos que hacer? Pues cumplir la ley, ¿no? Cumplir la ley con lo que mandata en términos de que nos hace responsables a todos, al sector social, al privado y al público, por supuesto, al Estado mexicano, y a todas sus autoridades para implementar la gestión integral de los riesgos
y con ello incrementar los índices de seguridad de la ciudadanía, de la población en general, pero también de su infraestructura, de su patrimonio, de su planta productiva, del medio ambiente, en fin, de todo aquello que le permite un desarrollo sustentable a la población mexicana en el territorio nacional, ¿no? Sí, Laura, ahora que te escuchaba, me quedé pensando en que en nuestro país tenemos una dificultad que siempre hemos analizado desde la óptica de la seguridad nacional, pero se puede ver en otras agendas, y es el tema este de la continuidad del proyecto de nación y, por supuesto, de contar con políticas de Estado. No sé hasta dónde en México resulta problemático que no tengamos políticas de Estado, por ejemplo, en materia de protección civil, y lo que tengamos, en cambio, sean políticas de gobierno. ¿Cómo ves este problema? No, pues se torna muy, muy peligroso porque evidentemente que los cambios de gobierno se dan de manera continua. Recordemos, es un sistema nacional de protección civil, entonces involucra no solo las autoridades federales que se rotan cada 6 años, sino también a los gobiernos estatales que también se rotan cada 6 años, pero también a los gobiernos municipales que se rotan cada 3 años, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, pues es un volver a empezar y volver a empezar. Tengo alumnos que son titulares de protección civil en algún municipio y de repente hay cambios de administración y vas para afuera, a pesar de que son personas que se han preparado por años, etcétera, y de que la ley mandata un servicio profesional de carrera, ¿no? Que no se cumple y que deja en manos de las autoridades estatales, ¿no? Entonces, pues hay mucho por hacer alrededor de esto para no desperdiciar los talentos. Hay mucho talento alrededor de la protección civil, tengo que decirlo. También hay mucho improvisado, ¿no? Por alguna razón, los políticos creen que es un puesto irrelevante. Creen que ahí pueden colocar al hijo tarugo de su compadre o al que les financió la campaña, ¿no? Y pues no hayan dónde ponerlo, donde haga menos daño, y creen que ahí es donde va a hacer menos daño, y oh, sorpresa, ¿no? Es gravísimo, porque pues un procedimiento mal administrado, un alertamiento no hecho, puede cobrar muchas vidas y muchas pérdidas, ¿no? Para el país y para las comunidades. Sí, Sí. y es un desperdicio de recursos humanos, materiales, y es recomenzar todo el tiempo, ¿no? Es recomenzar Este, nuevamente. El problema es que aquí se está pues jugando con la vida de las personas, ¿no? Con los patrimonios. Una decisión no adoptada a tiempo, puede costar muy caro, ¿no? Incluso, vale decirlo, en términos de gobernabilidad, pues también puede costar gobiernos y también puede costar procesos electorales, como ha ocurrido en otros tiempos en la historia, ¿no? Entonces, pues que se persinen gobernadores, presidentes y demás, que se persinen, que no les ocurra una desgracia sin haberse preparado lo suficiente, porque les puede costar muy caro incluso en términos políticos, ¿no? Ahora que estamos en proceso electoral. me hiciste recordar el terremoto del 85 y cómo el PRI perdió la capital del país, y la perdió, y la perdió. Así, así Porque, es. claro, a pesar de que somos de corta memoria, creo que el cataclismo fue de tal magnitud que es difícil olvidarlo. Entonces, es muy bueno el apunte que estás haciendo. Laura, los cataclismos no vienen solos. El otro día me preguntaba una persona, bueno, tenemos pandemia, pero el año pasado, en junio, también tuvimos un terremoto de gran magnitud, ¿no? Y recientemente tuvimos el problema de la línea 12, o sea, es una situación multifactorial donde podemos tener múltiples cataclismos. En septiembre, por ejemplo, de 2017 tuvimos un terremoto de gran intensidad del 7, tuvimos 2 huracanes en ambas costas del país. Todos nuestros cuerpos de seguridad, de asistencia, estaban sobredemandados precisamente por las consecuencias de esto, y luego tuvimos el terremoto del 19 de septiembre. ¿Cómo podemos nosotros atender todas estas emergencias y urgencias que pueden ocurrir en cualquier momento y que demandan ciertamente o sobredemandan una respuesta de la sociedad y, por supuesto, de los gestores de las agendas de protección civil, de seguridad, en fin?
Bueno, en primer lugar, empezaría, es una pregunta súper interesante la que planteas, y yo te diría que justamente ese es el fundamento de la gestión integral de los riesgos de desastre, ¿no? El fundamento está en reducir la probabilidad de escenarios y parte de reconocer puntualmente que los desastres son socialmente construidos. Ese es el primer fundamento, ¿no? Sí hay fenómenos, hay quienes dicen los desastres no conocen fronteras, no, sí conocen fronteras porque los modelos de gestión y la forma en cómo enfrentamos nuestros desastres anunciados reduce en buena medida los efectos que puede producir la presencia de fenómenos. Los fenómenos son los que no conocen de fronteras, ¿no? O sea, un daño, un huracán puede afectar incluso simultáneamente dos países si le toca atravesar ahí por en medio de la franja fronteriza o cosas de ese tipo, o las placas tectónicas en los sismos, etcétera. Pero las formas en cómo intervenimos y cómo atendemos esos riesgos definitivamente pueden hacer la total diferencia a la hora de ocurrir un escenario, como dices tú, de catástrofe o de desastre, ¿no? En ese tenor, yo tendría que señalar que en nuestro país, cuando se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, el SINAPROC, yo siempre he reconocido muchísimo a los autores, digamos, a los intelectuales, que fueron muchísimos los que participaron en esta fundamentación de la creación del Sistema Nacional, porque entendieron que desde lo micro hasta lo macro se va construyendo un escenario de desastre y nos hace corresponsables en nivel ascendente. Es decir, es una acción subsidiaria. El primer respondiente siempre será la autoridad local. Y de ser rebasada su capacidad, entonces será la autoridad estatal, y de ser rebasada su capacidad, será la autoridad federal. Y además este entramado ascendente y subsidiario se da de manera transversal, es decir, en el sector agua, pues, un problema hidráulico lo responderá el municipio, luego el Estado y luego la Comisión Nacional del Agua, y sumará en el marco del sistema la atención a la población. Pero lo mismo pasa en las carreteras con los sectores de comunicación o con los sectores de transporte, etcétera, ¿no? Entonces es un entramado muy, muy complejo con el que está diseñado el Sistema Nacional, con el propósito de garantizar una respuesta amplia y lo más especializada posible en términos de riesgos. Y con el modelo de gestión, pues lo que busca es que todo este entramado se prepare para visualizar desde un enfoque preventivo, digamos, una prospectiva en términos de señalar, no ha nacido el riesgo, ¿cómo lo evito? ¿Cómo normo? ¿Cómo construyo una armonización en materia de protección civil que me permita reducir los escenarios de riesgo antes de que estos surjan, que me permita disminuirlos o mitigarlos cuando ya están ahí presentes, ¿no? Como ha podido ocurrir en muchas circunstancias en donde hay desastres que son anunciados y se actúa en consecuencia para reducir el riesgo, ¿no? Y otros en los que claramente vemos cómo, a pesar de los anuncios, pues se dejan correr, se tapa el parche, intentan tapar el sol con un dedo y pues evidentemente que el desastre viene y ocurre porque no se solucionan de fondo nuestros problemas, ¿no? Y sí, ahí es inevitable si no somos honestos como ciudadanos y como autoridades para identificar y para corregir aquello que sabemos que ya nos duele en términos de seguridad, pues evidentemente que el desastre es un desastre anunciado y tenemos muchísimos, ¿eh? Sí, exacto. Yo mencioné unos cuantos, pero la realidad es que son muchísimos más. A veces ni siquiera tomamos conciencia, ¿no? Quiero invitar al auditorio, a quienes nos acompañan aquí en Zoom y quienes nos ven a través de Facebook Live, a que formulen sus preguntas y comentarios
para nuestra invitada. Laura, el C5 sin duda ha coadyuvado a mejorar el monitoreo de la ciudad y por supuesto es un elemento, me parece muy importante, por ejemplo, para el combate de la delincuencia organizada o también la alerta sísmica y demás. Pero el otro día conversando con personas que trabajan en C5, me decían que falta mucha inversión y, por ejemplo, recordamos el temblor más reciente donde no en todas partes sonó la alerta sísmica. ¿Qué nos comentas al respecto? ¿Qué tanto deberíamos de invertir en infraestructura y en actualizar, obviamente, nuevas tecnologías, por supuesto? Y hay países que están invirtiendo mucho en materia tecnológica y, por supuesto, en capacitación del personal. Fíjate, Cristina, que este tema, híjole, mano, es un tema bien espinoso. Hace muchos años, cuando fui coordinadora nacional de Protección Civil, me tocó impulsar una alianza estratégica con la entonces ajena Secretaría de Seguridad, hoy pertenece a la Secretaría de Seguridad, cuando nacían los famosos centros, entonces eran los C2 y los C3, los más avanzados, ¿no? Ahora ya hay C5. Para los que no saben, pues son centros de comunicación y de coordinación y cada C tiene un significado en esos términos de cómputo y demás, ¿no? Y en aquellos años incluso logramos que a través de los acuerdos Mérida, creo que se llamaban, con Estados Unidos, nos tocara una pequeña rebanadita del pastel para fomentar, digamos, la interconexión de las áreas de protección civil de los estados y de los municipios conforme se fueran creando estos centros de comunicación, sin que se entendiera que la coordinación de la protección civil estaría desde seguridad pública. Eso es muy importante de señalarlo, porque yo siempre he dicho, he insistido que es un gravísimo error confundir la seguridad de las personas en materia de riesgos de desastre, de seguridad personal, digamos, con la seguridad pública. En ese tenor, pues hicieron las primeras interconexiones con ese propósito para optimizar recursos. Tampoco se trata de que vayamos creando grandes elefantes blancos. El gobierno norteamericano, yo recuerdo en algún momento cuando tuvimos grandes diálogos, me decían algunos de los militares norteamericanos que el grave error que había ocurrido cuando el 11 de septiembre en Estados Unidos era que tenían tantas agencias y tan especializadas que el gran problema fue interconectarlas, hacerlas que se hablaran entre sí, porque cada una tenía facultades muy potentes y nosotros no queríamos cometer ese error, queríamos seguir funcionando como lo hemos hecho, como muéganos, porque le echamos montón, como mexicanos y resolvemos nuestros conflictos, ¿no? Y queríamos no desperdiciar las inversiones y por el contrario sí potenciar los recursos y que tuvieran mayor sentido, digamos, en el uso de esa infraestructura, ¿no? Y así fue, así nació, y así fue como nació, digamos, que se coordinara desde el C5 toda esta parte de alertamiento, con el propósito de garantizar una buena comunicación con la ciudadanía, sin, insisto, confundir la seguridad pública con la protección civil. Evidentemente que la alerta sísmica es todo un tema, requiere inversiones. Hicimos una inversión que entonces rebasaba por mucho, no sé cuánto más se haya invertido en forma posterior, pero creo que aquella inversión fue la más potente de las inversiones que se hizo en materia de sismos para ampliar primero la red de detección de los sismos y segundo también para ampliar, digamos, pues los sonidos, digamos, las bocinas y demás, que eran unos radios, y ampliar. Evidentemente que nunca va a ser suficiente, necesitamos hacer que esto sea redundante, que nos entre en la telefonía, que nos suene en el radio de la esquina, que nos suene en la televisión si la tenemos encendida o en el radio si estamos escuchando, que nos suene en las redes sociales, o sea, evidentemente que es indispensable que los sistemas de alerta en nuestro país se vayan complementando, que vayan creciendo. Es todo, hay una norma, por ejemplo, que sacaron sobre la multiplicidad de un sistema de alerta mexicano, ¿no? Pero es tan complejo porque ¿cómo educas a las personas para distinguir los sonidos?
¿no? Te voy a platicar una anécdota. Un día llegué a Piedras Negras porque se había dado ay, híjole, se me fue la palabra, bueno, un fenómeno hidrometeorológico que tiene una fuerza de viento, se me fue ahorita, qué grueso la palabra, del fenómeno, pero ahí en Piedras Negras estaban tornado, exactamente, gracias Ingrid, me lo puso aquí Ingrid. Sí, tornado. Se dio un tornado en Piedras Negras, pero ya había ocurrido con antelación escenarios de inundación, ¿no? Y para lo cual se había instalado un pequeño CENAPREDcito, decíamos, ¿no? O sea, un pequeño centro de prevención con su sistema de alerta, ¿no? Cuando yo llegué, los medios de comunicación reclamaban fuertemente que por qué no había sonado la alarma que tenían puesta en Piedras Negras para advertir a las personas, ¿no? Y yo les decía, bendito Dios que no sonó. Y se me quedaban viendo, no le digo, pues es que imagínense, el protocolo que involucra un tornado es completamente diferente de una inundación. En una inundación estás llamado a irte a la zona más alta, en un tornado estás llamado a irte a la zona más baja, porque evidentemente la fuerza de viento pues te va a llevar, en el otro el agua te va a ahogar, ¿no? Claro. Entonces son protocolos completamente diferentes. Así de complejo resulta implementar sistemas de alerta para la multiplicidad de fenómenos en nuestro territorio. ¿Cómo educar a la ciudadanía para distinguir un sonido y para distinguir un protocolo que es completamente diferente? Tú recordarás, después del sismo del 85 era sálvese quien pueda, ¿no? Y el protocolo era, pues, evacuar, ¿no? Sí. Después de que avanzó el sistema nacional, que avanzaron las construcciones de los atlas de riesgos, que se implementó un reglamento de construcciones y los mecanismos de supervisión, digamos, desde una perspectiva más estricta para la vigilancia en las construcciones, y identificados que son a través de los programas internos de protección civil los riesgos de cada edificio, pues entonces es viable establecer un protocolo de mucha mayor seguridad, como es el caso del repliegue, ¿no? Claro. Ahora se dice repliégate, hay mucha gente que me dice, pues ¿qué no era evacuar? Y mucha gente que sigue evacuando pensando que esa es la forma segura. No, pues esa era la forma segura cuando no sabíamos si el edificio se caía o no. Claro. Pero ahora que sabemos que el edificio tiene ciertas condiciones de seguridad, ¿no? Sus salvos excepciones de protocolos específicos, de edificios muy puntuales que están identificados que tienen posible riesgo de colapso, ¿no? El resto de los edificios pues están llamados a replegar. Así de importante pues es crear primero el conocimiento del riesgo y luego el protocolo de actuación para cada uno de los tipos de peligros a los que se pudiera estar expuesto, ¿no? Entonces es súper complejo, Cristi. Sí. Sí. Educación para la protección civil. Sí, yo siempre he pensado que hay que replegarse, como siempre he vivido en edificios altos, entonces yo siempre me repliego, porque pienso, a ver, todo el mundo va a querer salir, es peligroso, en fin, ¿no? Pero sí es importante la educación, los simulacros, por supuesto. Muy, muy importante esto que señalas de diferenciar protección civil de seguridad pública, o sea, la importancia de que se coordinen, pero que estén bajo sombrillas, obviamente, distintas. Tenemos otro problema, Laura, la confusión que hay en este gobierno en particular entre seguridad nacional y seguridad pública. Peor tantito. Doblemente. Mira, digo, desde siempre se ha confundido, hay que reconocerlo, ¿no? Se hablaba de seguridad nacional, pero la mayoría, el 98% de los temas que se abrazaban en el marco de los consejos de seguridad nacional, pues eran relativos a la seguridad pública, pero evidentemente que hay que comprender, pues, que la seguridad nacional involucra muchos más riesgos de otra naturaleza que ponen bueno, que te digo a ti, mi maestra, ¿no? Que ponen en riesgo, digamos, la sustentabilidad del Estado, ¿no? A mí me gusta mucho vincular la protección civil en el marco de la seguridad nacional al tema de la seguridad humana, ¿no? Sí. Lo planteo como un gran ejemplo del PNUD, de la ONU, cómo le siembra la seguridad humana al Consejo de Seguridad de la ONU, que estaba más encaminado hacia la seguridad
pública y a la seguridad de las fronteras y de las figuras estatizadas más que de las personas que habitan en los países, ¿no? Y en ese tenor, sí me parece muy importante que se distinga. Protección Civil sí es una instancia de seguridad nacional, y quizá por eso se confunden con el tema de seguridad pública, porque dicen, pues seguridad nacional, seguridad pública, no, señores. Yo creo que deben documentarse mejor. La seguridad nacional es aquello que puede poner en riesgo a nuestro país, como nación, y por supuesto que puede haber desastres de tales magnitudes que pueden poner en riesgo la sustentabilidad, la producción, la viabilidad territorial incluso y humana de las y los mexicanos, ¿no? A ver, Laura, la pregunta del millón. Bueno, ya te toqué la hebra. Sospecho la respuesta. Sospecho la respuesta. La pandemia es una amenaza a la seguridad nacional. Yo creo que es a la seguridad internacional, pero tú dime, ¿es una amenaza a la seguridad nacional de México? Sí, por supuesto que es una amenaza a la seguridad nacional. Lo estamos viendo, los efectos son incontables aún y creo que nos llevará décadas terminar de contar los daños que le está produciendo a nuestro país la administración de la pandemia. Lo sabíamos desde mucho antes, los riesgos pandémicos podían poner en riesgo, por supuesto, a las y los mexicanos, a la población en general, pero también a la viabilidad de país en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, pues lo vemos con el innumerable índice de empresas que han cerrado, de empleos que se han perdido, de inversiones que se han fugado o que se replegaron, digamos, a sus países de origen o que simplemente resolvieron no arribar a nuestro país en inversiones planeadas que se tuvieran, ¿no? Y que, pues, evidentemente eso disminuye el crecimiento de nuestro país y de su gente, ¿no? Hay más pobres, digo, a lo mejor eso le guste a nuestro gobierno porque parece que le gusta construir pobres, perdón que lo diga de esa manera tan abierta y tan directa, pero es real, ¿no? Yo respeto profundamente las políticas, trabajé muchos años en el combate a la pobreza, ha sido algo en lo que está presente de manera continua en cada una de las funciones en las que he estado en el gobierno, principalmente gobierno federal, y siempre he buscado, digamos, privilegiar y ayudar a los más vulnerables y a los más necesitados, pero sin comprometer, por supuesto, el crecimiento de nuestro país, ¿no? La pandemia sí lo está haciendo, y bueno, pues hay todo un tema alrededor de si es o no correcta la forma en cómo se ha venido administrando esta pandemia, que ya tenía protocolos, no nos agarró de sorpresa. Recordemos que ya habíamos vivido la H1N1 y con antelación habíamos tenido incluso protocolos preparatorios para la gripe aviar, que también anunciaba ser pandémica, y el Comité Nacional de Emergencias Médicas en Salud, perdón, pues estaba creado y tenía incluso simulacros alrededor de escenarios pandémicos, ¿no? El propio Consejo de Salubridad, que ha sido el gran ausente, creo yo, en esta administración de esta crisis, de la pandemia, ¿no? Quizá les da un poco de temor opinar, ¿no? Hay una foto tuya, la pusimos también en el arranque de esta entrevista. Te están inyectando, te están poniendo una vacuna contra la influenza, que eso es muy bonito, ¿no? Que los funcionarios pongan el ejemplo. Tú tienes la experiencia de la H1N1 y al inicio de la entrevista mencionabas la corta memoria que tenemos. Yo acabo de revisar un estudio que habla de la pérdida de memoria en periodos interpandémicos. Creo que aplica perfecto a lo que estamos viviendo. No solo en México, o sea, es en general. En todo el mundo se olvida que ya tuvimos una primera pandemia que fue la H1N1 y que nos dio así como que avisos de lo que podía venir y mucha gente prefirió no verlo, voltear a otro lado, no sé. Eso en todo el mundo. Y en nuestro país, pues, pasó lo que, o está pasando lo que a todos nos está afectando de una u otra manera. ¿Qué debimos haber hecho en ese periodo interpandémico, Laura? Pues haber avanzado en el proceso de preparación de escenarios pandémicos, que es uno
de los riesgos, estamos sometidos a riesgos sanitarios de manera continua. Y bueno, pues este era uno de los escenarios más probables, ¿no? Podría ser este virus o podría ser cualquiera, pues este es el quinto, ¿no? De entrada podríamos haber previsto que ya había COVID, con antelación que podrían convertirse en un riesgo de esa naturaleza, ¿no? Yo recuerdo cuando se adquirió la primera infraestructura para la producción de vacunas nacionales, ¿no? Es decir, en ese momento nos dimos cuenta que nuestra capacidad frente, perdón, a un escenario pandémico, pues era prácticamente nula en términos de construcción de vacunas, ¿no? De infraestructura para la construcción de vacunas. Y evidentemente que es lógico que en una pandemia los países van a cerrar, digamos, sus fronteras y sus producciones, ¿no? Una acción humanitaria los puede obligar o los puede llamar a compartir en algo, pero jamás va a resolver el conflicto de las demás naciones, ¿no? Primero van a ver para sí mismos y ahí si me sobra, pues veo para los demás. Y por eso es que en aquel entonces hicieron inversiones para la construcción, digamos, o el fortalecimiento de una empresa que estaba en México, que era privada y se adquirió por el gobierno para la producción de vacunas en nuestro país. Me queda claro que no continuó avanzando esa estrategia para darle esa sustentabilidad en términos sanitarios a nuestro territorio, ¿no? No solo para riesgos de orden como el COVID, sino también de otro tipo de enfermedades que requieren un proceso de vacunación más amplio, para evitar, digamos, la reaparición de cierto tipo de enfermedades, ¿no? El seguir creando cultura, yo creo que fue muy confuso, para mí muy triste ver a un subsecretario como Hugo López-Gatell, a quien aprecio y conozco desde hace muchos años y me tocó participar con él en la administración de la H1N1, es decir, él no es un improvisado, ya había estado en la administración de la emergencia, lo mismo que Mauricio Hernández desde el Seguro Social, que era el entonces subsecretario de Prevención, y bueno, pues me dio mucha tristeza ver cómo la política ganó a la técnica, ¿no? Cómo se hizo lo indecible, perdón que lo diga de esa manera, para tapar el error del presidente diciendo que no, quizá le produce conflicto el tema de la respiración, o a mí me pasa, me cuesta mucho trabajo el cubrebocas, pero él es una figura pública, es el presidente, tiene que poner ejemplo, y desde ahí empezamos mal, ¿no? Es sabido por el mundo entero que evidentemente en la medida en que evites la dispersión de las micropartículas de tu saliva hacia los demás, pues estás reduciendo riesgos y volvemos a lo mismo, reducción de riesgos y administración de riesgos es indispensable en una pandemia o en cualquier otro tipo de escenario, ¿no? Se empezó muy tarde, cuando digamos que se propagaba, no sé si de manera negligente o no, no podría calificarlo, eso pues tendría que, lo hará en el futuro alguna autoridad seguramente, porque evidentemente que es absurdo que ocupemos, creo que somos tercero o cuarto país en el mundo en índice de muertos y somos primero en personal de salud, ¿no? O sea, y salud, médicos, enfermeras y otros tipos de respondientes como paramédicos, ¿no? En los que se cobra vidas por la atención de la pandemia y que pues son el mayor índice de muertes, porque también, y bueno, cosas como que no se vacunaran al sector privado me parece insultante, perdón que lo diga, una falta de tino en términos de seguridad, ¿no? Para todos aquellos que están respondiendo frente a este escenario de la pandemia, ¿no? Incluido, por supuesto, las autoridades de protección civil, que están muy involucradas en este proceso, en esta administración, que en muchos municipios administran las ambulancias, que son quienes recogen a las personas que tienen cuadros graves, que incluso caen como moscas en las calles, ¿no? Y son pues estos respondientes que toca con el sector salud, digamos, en la respuesta de las ambulancias y personal de paramédicos y su infraestructura
para atender también este tipo de problemáticas, ¿no? Que también deberían de estar garantizándose su primera cobertura en la vacunación. Por supuesto, es un principio básico de bioseguridad Así. para todo el personal, claro. Continuidad, simplemente estamos llamados a la continuidad de operaciones y si no hay, la ley lo exige, incluso es parte de la protección civil, los planes de continuidad de operaciones. No sabes, Cristina, lo que me molestó ver declaraciones de autoridades diciendo pues no son tan necesarias, se van a sus casas, y sin ningún plan de continuidad hubo una suspensión absoluta de actividades en este escenario de pandémico. Y yo decía, bueno, pues el presidente quiere recortar dinero, ahí sabe de dónde, ¿verdad? Todo aquel que dijo que no tenía algo que hacer como autoridad dentro de la pandemia, la pueden eliminar, ¿eh? La pueden eliminar porque, pues evidentemente que en una continuidad de gobierno todas las autoridades son indispensables, el país nos necesita a todos funcionando, a todos, y para eso son los planes de continuidad de operaciones, ¿no? Exacto, porque bueno, estamos hablando de protección civil, de cómo se conecta con seguridad nacional. Yo siempre he sostenido que la seguridad nacional hacemos todos, ¿no? Claro. Entonces, claro, necesitas una visión integral y políticas inclusivas, ¿no? Para lidiar con un problema tan grave como este y otros, claro. Así es. Nos comenta una persona desde Facebook, Rodolfo Apel, dice, en India, con millones de infectados por COVID, acaba de presentarse un ciclón tropical, bueno, para acabarla, ¿no? Lo que decíamos, nunca vienen solos los males, no siempre vienen acompañados. Hay que estar preparados ante cualquier eventualidad que pueda suceder de manera paralela. Bueno, India es un caso muy triste lo que está pasando. No, pero México también. Sí, o sí, sea, sí. estamos entrando a la temporada de ciclones, de huracanes y ciclones tropicales en nuestro país, que empieza en mayo, y vienen las lluvias, bendito Dios, porque el estiaje genera mucho daño en las actividades agrícolas y bueno, en general en la disposición del vital líquido para los centros urbanos y para el uso agrícola en general, ¿no? Y los sistemas de producción, pero pues también trae aparejado un montón de riesgos y evidentemente que la suma de pobreza pues le abona, le aporta la vulnerabilidad y incrementa, digamos, la necesidad que en muchas ocasiones tendrán las autoridades que adoptar medidas para la evacuación, ¿no? Y entonces imagínate todas las implicaciones que conlleva, pues evacuar comunidades enteras y hacer concentraciones en algunos centros, en los refugios temporales, y con todas las medidas que eso implica. Yo sé que las autoridades de protección civil en los estados y la propia Secretaría de la Defensa, pues están adoptando medidas para atender, digamos, desde la posibilidad, reducir el riesgo de contagio por COVID y esperemos pues que la vacunación avance y esto reduzca también los riesgos que puede implicar porque va a producir resistencia a la evacuación. Es decir, las personas que normalmente, hay muchas veces se rehúsan por razones de seguridad, principalmente temen dejar sus casas solas, etcétera, se rehúsan a evacuar zonas de riesgo, pues ahora con la pandemia va a ser más difícil convencerlos de salirse de esas zonas de riesgo para ir a los refugios temporales sin incrementar el riesgo extraordinario de contagio del COVID, ¿no? Entonces sí requiere, por supuesto, un proceso de preparación y protocolos específicos y suministros específicos para garantizar la suficiente higiene y los cuidados de la población evacuada o replegada, en este caso por presencia de huracanes, ¿no? O de ciclones en general, ¿no? Exacto. Me mandaron una pregunta en Facebook a mí, pero no es para mí, es para ti. Preguntan que desde el punto de vista de la gestión integral del riesgo de desastres, ¿qué puede ocurrir en el proceso electoral del próximo mes de junio? ¿Cuáles serían los riesgos a los que nos podemos enfrentar? Me imagino que se refieren a riesgos sanitarios, pero ¿cuál es tu opinión?
Bueno, hay mucho tipo de riesgos en los que participa Protección Civil durante la fase, sobre todo pues con auxilio y vigilancia, porque se pueden dar desórdenes que ponen actos de violencia y que no necesariamente requieren solo custodia de policías, sino que puede requerir la presencia de servicios de paramédicos, de ambulancias, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Siempre hay protocolos preparatorios en esos términos, actos terroristas, por llamarlo de alguna forma, que pueden poner en riesgo alguna instalación estratégica. Pero yo creo que el mayor riesgo pues está en crear amotinamientos. Yo no sé si el INE, no lo he leído, haya tomado medidas, por ejemplo, para extender en el tiempo la apertura de las casillas, ¿no? Es decir, puede ser que haya personas que tengan ir a votar para no acumularse y concentrar, digamos, el incremento de riesgo de contagio, ¿no? Y entonces prefieran irse dispersando a lo largo del día para acudir a la votación, y eso puede reducir el estímulo de la participación electoral. Eso, por un lado, pues ya trae un riesgo, ¿no? Y el otro es que, pues, pase al revés, ¿no? Que la gente piense que el protocolo va a letargar la participación dentro de las casillas por el estiramiento de la participación de las personas al ingresar a la casilla electoral, y que teman quedarse sin votar y que se les cierre en el tiempo. Yo creo que ahí el INE tiene que pronunciarse de manera muy clara y muy puntual para compaginar, por un lado, garantizar que no se acumule demasiadas personas dentro de las casillas, ¿no? Y al mismo tiempo que no exista el temor de que me vayan a dejar fuera y sin votar, por el distanciamiento en la participación electoral de las personas dentro de las casillas, ¿no? No sé si me expliqué, pero pues son riesgos. Entonces, por un lado, pues cualquier fenómeno antropogénico, cualquier acto de violencia, también puede haber lluvias, vale decirlo. Sí. En pleno junio, pues ya empezó la temporada, pues puede haber la presencia de alguna tormenta en ciertos lugares, o de lluvias. Entonces, pues ir preparados es muy importante, ir con nuestros cubrebocas, llevar nuestro paraguas, llevar nuestra pluma, en fin, todo lo que reduzca la probabilidad de tener contactos innecesarios para poder participar, pero sin duda participar, ¿no? Eso sí. Como sea y sin falta, todo mundo tiene que ir a votar. Es muy, muy importante. Son las elecciones más grandes en la historia de nuestro país, ¿no? Así es. Ahora hubo un plebiscito en Chile para reformar la Constitución, porque la que tienen vigente pues es de los tiempos de Pinochet. Tuvieron que mover las fechas, se hizo en 2 días, en fin. Y sí marcaban abstencionismo, Laura, marcaban que mucha gente, como hubo también una ola muy terrorífica ya, a pesar de que han avanzado más en vacunación que nosotros, de todas maneras había cierto temor de la población a acudir a las urnas, ¿no? Entonces, no es fácil hacer comicios sí, no, en estos tiempos. Claro. Sí. Requiere de la participación y la inteligencia de todos para ir construyendo las medidas necesarias, pero que requiere nuestro país en todo proceso electoral, ¿no? Totalmente, Laura. Pregunta Gerardo Quirarte, es un comentario, pero vale la pena reflexionarlo. Dice, sin Fonden, la vulnerabilidad de la población pues es mayor, ¿no? Está a flor de piel. Los fideicomisos. Quirarte, ex titular de Protección Civil en el estado de Querétaro. Efectivamente, tiene razón Gerardo, hace una mención muy importante. Fueron muchos años de madurar los instrumentos financieros, ¿no? De garantizar, digamos, una mayor objetividad en la asignación de los recursos, en la construcción de dictámenes técnicos, en hacer que todo el mundo levantara las manos desde la perspectiva política para hacerlo desde la perspectiva técnica. Y es una vergüenza, perdón que lo diga de esa forma, que sobre pretexto de corrupción, cuando no hay un solo consignado con la administración de los recursos Fonden,
sobre pretexto de actos de corrupción, se eliminen toda norma y se deje a la plena subjetividad de las personas la procedencia o improcedencia de declaratorias, la estimación y el cálculo de poblaciones vulnerables, y por supuesto los productos y la compra de suministros para la administración de la emergencia, pero sobre todo para la reconstrucción de la infraestructura afectada, que le garantice realmente sin condicionamientos políticos a la ciudadanía el recuperar la mayoría de la infraestructura afectada por los escenarios de desastre, ¿no? Eran pasos muy importantes. Banco Mundial incluso hizo una publicación donde documentó puntualmente el funcionamiento de los instrumentos financieros como una de las mejores prácticas en el mundo. Está el libro de Banco Mundial. Yo misma comparecí a la OCDE, a una reunión de secretarios de finanzas o secretarios de Hacienda, digamos, de los países miembros de la OCDE, porque tenían interés en entender y comprender cómo estaba sustentado el mecanismo transversal de financiamiento, que era de lo más completo en el mundo para el tema de la gestión de los riesgos y la atención de desastres, ¿no? Entonces, desaparecerlos así de un plumazo suena tan caprichoso y tan irresponsable que ruego a Dios que no mande desgracias, al menos hasta que construyamos algo un poco mejor, digamos, para garantizar la respuesta, ¿no? Sí, Porque ahora también. nada más nos queda rezarle a Dios, ¿eh? Caray, caray, qué feo caso. Marco Carranza también estaba preguntando del Fonden. Hay otra pregunta de Ingrid Nucamendi. Dice, me gustaría saber dónde puedo encontrar los datos de las acciones que lleva a cabo México para conocer los objetivos que se van alcanzando alineados al marco de Sendai. Buena pregunta. Yo creo que es una pregunta expresa que le puede hacer al Centro Nacional de Prevención de Desastres o a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que asume el compromiso de alinearse, digamos, al mandato de Sendai y que se oferta cada año o debe ofertarse un informe sobre las políticas que se van y los avances, digamos, que se van construyendo alrededor de los compromisos que han asumido todos los países que participaron en el marco de acción de Sendai, ¿no? En Japón. Sí, que esto también está muy alineado con el tema ambiental, ¿no? No he visto ninguno, soy honesta, perdón, ¿eh? No he visto ninguno, no sé si no lo han rendido o simplemente no lo publican, sí lo emiten, pero no lo comparten, ¿no? Ah, caray, eso vamos a buscarlo porque es importante. Sí, el tema ambiental, Laura, en realidad es un flagelo que está ahí presente en el mundo y pues ahora parece ser que, por ejemplo, la administración de Estados Unidos, la administración de Biden le va a dar pues mucha importancia al tema, pero pues sin duda tenemos que alinear una serie de políticas entre las naciones del mundo y cooperar más ampliamente alrededor de este tema, reducir emisiones contaminantes y demás. Y parece que México va en sentido contrario, ¿no? Vemos las políticas energéticas, no sé. Pero bueno, a ver, nos estamos acercando al final de la entrevista y bueno, me gustaría conocer tu opinión sobre algo que también ha sido muy comentado en muchos foros. Yo alguna vez trabajando en Naciones Unidas me enfrenté al trabajo con agencias que hacen diversas cosas, ACNUR, Niños, FAO, etcétera, Programa Mundial de Alimentos. Y uno de los argumentos que siempre afloraba era, ¿por qué no podemos ser verdaderamente preventivos? Y alguien decía, porque si eres preventivo, esto no trasciende en los medios, no te hace prensa. En cambio, si eres reactivo, ya cuando pasó el cataclismo, la catástrofe, el desastre, etcétera, tú puedes llevar cobijas, puedes llevar alimentos, puedes dar socorro a los desvalidos, ¿no? ¿Cómo ves esta relación entre prevención y reacción? Porque efectivamente la prevención salva vidas, es más barata, sin lugar a dudas, pero no tiene el impacto mediático
del ser reactivos. ¿Qué tendrías que decir al respecto, Laura? Es el mismo criterio que siguen algunas autoridades que no querían invertir en drenajes o no quieren invertir en drenajes o en trenes subterráneos, en infraestructura por debajo de la tierra, porque dicen, pues no se ve y es muchísimo dinero, pero pues no se ve esas inversiones, y esas inversiones que no se ven no dan votos. Lo mismo pasa, desgraciadamente, con los escenarios de desastre, ¿no? Hay muchísimos casos. Déjame decirte que en las normas de Fonden se tenía algo que se llamaban mejoras o adiciones, y que era el propósito fundamental era reducir los escenarios de riesgo futuro, es decir, hacer lo necesario para no reconstruir igual y para no reconstruyendo el escenario de riesgo, y incrementar, digamos, acciones de mejora. Yo recuerdo, después del huracán Stan, se reconstruyeron muchas obras en el sureste, en Chiapas, por ejemplo, y llegó una tormenta tropical que se llamaba Bárbara, que pegó justamente en esto que hablábamos de las fronteras, nos recorrió y golpeó el sur de México y el norte, digamos, de Guatemala. Y recuerdo que el secretario, que entonces era Ramírez Acuña, me decía, ¿cómo que no estás allá? Estoy viendo las imágenes, están terribles, de los puentes caídos, las carreteras cerradas, las no sé qué, y le decía yo, sí, secretario, pero eso es en Guatemala. En México no pasó nada. No, no puede ser. Pues mira, me acuerdo que hasta le dije al gobernador, pues ahí voy, yo sé que no hay nada, pero pues ahí voy, ¿no? Nos fuimos a hacer un recorrido, hicimos las filmaciones de todas las franjas, y le mandé los videos al secretario para que me creyeran, secretario y presidente, que efectivamente no había daños provocados en ese momento por esa tormenta, ¿no? No estoy diciendo que se hubiera impedido de lleno todo. Lo que digo es que hacer inversiones preventivas sí reduce daños futuros, ¿no? Lo mismo pasó con el huracán Alex. Había ocurrido un desastre mayor, una inundación en Reynosa, si mal no recuerdo, en Tamaulipas, con antelación, y se hicieron una serie de acciones de inversión para reducir riesgos, digamos, en términos de desbordamientos. Y cuando llegó y pegó el huracán Alex, que por cierto fue el huracán más costoso que ha tenido el país, o sea, fue un catastrófico en términos de la infraestructura que provocó principalmente Nuevo León y Coahuila, pero también Veracruz y Tamaulipas. Y sin embargo, en Reynosa nada pasó. Hasta me decía el titular de Protección Civil, dice, ni siquiera se dieron cuenta. Dice que nos llovió mucho más de lo que nos llovió, casi el doble de lo que nos llovió cuando las inundaciones y los desbordamientos en Reynosa, y ahora no pasó absolutamente nada y no fue noticia. Con esto lo que quiero decir, Cristina, es que sí, efectivamente, una acción responsable, un gobierno responsable invertirá siempre en reducir los escenarios de riesgo, ¿no? Un gobierno populista que lo que quiere es un pretexto para regalar una cobija o una despensa, pues evidentemente que nunca va a invertir en materia de prevención, pero el espíritu al que estamos llamados todos los países en el mundo entero, justamente a través del marco de Sendai, pues es una acción de índole preventiva, reduciendo los riesgos de origen para disminuir, digamos, los daños que le restan viabilidad a las poblaciones, que le restan sustentabilidad al crecimiento y al desarrollo de las comunidades en lo general, que incrementa el dolor que trae aparejada la pérdida, la pobreza, no solo por las muertes y las lesiones, sino también por la falta de producción, la pérdida de medios de vida, de sustentabilidad de nuestros recursos naturales, etcétera, ¿no? Y todo eso va produciendo, pues, daños que en ocasiones no podremos recuperar jamás, ¿no? Así es, así es. Y también de lo que expresas, me queda también la experiencia de situaciones desastrosas que se han producido o que esperábamos que se produjeran acá, y por acciones
no sé, del destino, terminaron en otro lugar. Estaba pensando en el huracán Mitch, por ejemplo, en los tiempos de Cedillo, cómo nos preparamos para recibir Mitch, cómo ya todo estaba dispuesto para enfrentar las inundaciones y ya se había evacuado a la población y demás. Y el Mitch se desvió y se fue a Centroamérica. Y entonces la decisión presidencial fue, bueno, ya estábamos preparados, ¿no? Honduras era un desastre, estaba victimado completamente por el huracán, entonces enviamos la asistencia, que por cierto eso nos valió un enorme reconocimiento de parte de la sociedad hondureña. La principal avenida en Tegucigalpa se llama República en México, porque dicen que si no hubiéramos llegado, quién sabe qué habría pasado, ¿no? De por sí lo pasaron muy mal allá. Entonces la cooperación, Laura, es muy importante, la preparación, porque igual si pasa algo así, ya estamos preparados y podemos brindar asistencia, como también si nos pasa a nosotros, recibimos asistencia. Yo creo que es un principio básico, ¿no? La Sí, cooperación. sí, sí, efectivamente. Bueno, pues Laura, estamos por terminar, se nos ha consumido el tiempo, pero me gustaría una reflexión de tu parte hacia quienes están interesados en los temas de seguridad, en gestión de riesgos, los jóvenes sobre todo. Siempre tratamos de dejarle un mensaje a los jóvenes para que estén atentos a estos temas, y si alguien desea hacer una especialidad, profundizar en estos temas, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías a un joven que pues está interesado en temas de seguridad, gestión de riesgos, riesgos de desastre? ¿Qué les dirías? Seguridad humana, Seguridad o humana. seguridad industrial. Bueno, pues que hay que prepararse, este es un tema inacabable, yo siempre lo dije, fue una tarea en la que jamás me aburrí, porque todos los días eran diferentes y siempre había algo nuevo que aprender y algo nuevo que construir. Es un segmento muy amplio y desde cualquier perspectiva se puede aplicar. Ojalá que todos estemos interesados en impulsarlo desde nuestras trincheras, es decir, que el que está en la escuela de ingeniería, pues desde la ingeniería lo impulse, o el desde la medicina, o desde la biología, o desde cualquier profesión, se puede siempre focalizar y visualizar la gestión de riesgos de manera muy puntual. Ya hay, gracias a la continuidad en ese sentido, pues de la Escuela Nacional de Protección Civil, hay carreras técnicas alrededor de esto, pero no es el único esfuerzo. El gobierno chapaneco, por ejemplo, tiene la ENAPROC, una sede de la Escuela Nacional de Protección Civil, desde las que hay licenciaturas, pero también maestrías y hasta doctorados, ¿no? La UNAM ha impulsado también diplomados y maestrías en ese sentido, y otras universidades como la Veracruzana y otros institutos privados que están impulsando cada vez más el incrementar los conocimientos alrededor de la gestión de riesgos y la protección civil, y que es indispensable que ojalá todos lo tuviéramos, ¿no? Está en el sistema educativo. Fuimos de los primeros países en sembrar en nuestro sistema educativo conocimientos alrededor de la gestión de riesgos y la protección civil. Nos costó mucho trabajo convencer al sector educativo, por cierto, pero pues se hace necesario ir creciendo, digamos, esta especialidad. Yo siempre planteé que era necesario crear una materia específica, así como llevamos la de ciencias naturales o la de historia, pues llevar una sobre gestión de riesgos, porque México actualiza todo el catálogo de fenómenos naturales y antropogénicos que existen en el mundo. No hay uno solo que no esté presente en nuestro territorio, ¿no? Que nos trae muchas riquezas, pero que también nos trae muchos riesgos, ¿no? Y que en la medida en que tenemos desarrollo, pues también trae siempre aparejado riesgos que tenemos que tomar en cuenta, incluso hasta para decidir dónde comprar nuestra casa o dónde poner nuestro negocio. Claro. Pues es indispensable voltear a ver este sector y asesorarse pues con las personas que sí sepan de esto, ¿no? Por eso hay un sistema de certificación de competencias, digamos, alrededor de esto. Por eso exige los terceros acreditados todo un mecanismo de certificación para poder elaborar programas internos. No es solo una fuente que puedan decir, ay, es una fuente de corrupción, no, es una fuente de conocimiento que trae aparejado una
especialidad de muy alto nivel y que ojalá que pues que como sociedad no permitamos que nos arrebaten, digamos, estos pasos en los que hemos ganado en favor de la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Muy Como ya ha bien, ocurrido, sin que nos callemos. No sabes lo que me duele cuando oigo, quitaron los fideicomisos y de cultura y de deportes, y yo digo, de desastres, ¿por qué no lo mencionan? O sea, es cierto. ¿por qué se les olvida, no? O sea, es quizá, perdón, pero es tan o igual de importante o más importante que la cultura, porque sin seguridad, sin una gestión adecuada de la protección civil de los ciudadanos, pues tampoco habría continuidad en la cultura, ni en el deporte, ni en la economía, ni en la producción, ni en nada, ¿no? Sí, es cierto. Me acordé de las inundaciones en Tabasco y cómo ese museo maravilloso al aire libre, la venta, estaban las cabezotas olmecas cubiertas de agua y todo el daño, ¿no? Al patrimonio. O sea, evidentemente todo va ligado. Es cierto. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy aleccionador conversar contigo, conocer tu visión sobre todos estos desafíos. Nos queda claro que los desastres se construyen socialmente y que son temas de los que no solo deberíamos preocuparnos o ante los que no solo deberíamos preocuparnos, sino ocuparnos. Y yo creo que ese es el mensaje más valioso que nos dejas también pensando en nuestros jóvenes y en las posibilidades que existen para que se especialicen y conozcan más de estos temas. Laura, no sé si tendrías algún mensaje final de despedida. Pues nada, agradecer muchísimo a quienes nos acompañaron en esta charla, agradecerte también a ti y al Centro LES por abrir estos espacios de reflexión tan importantes. Ojalá que continúen. Yo estoy tentada pues a abrir un espacio igual de conferencias con personas valiosas alrededor de este tema. El Colegio de Profesionales en materia de protección civil también hace continuamente este tipo de ciclos de conferencias y de reflexiones y pues son muy valiosos, hay que continuar haciéndolos para construir cultura y conocimiento en la población en general, ¿no? Claro que sí, Laura. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron aquí en Zoom y a quienes nos han seguido en Facebook Live. Los invitamos en un rato más. Vamos a conversar con la astrónoma y física Gloria Koenigsberger sobre mujeres, ciencia y el próximo telescopio James Webb. Tenemos mucho que hablar al respecto. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un ratito. Gracias nuevamente a Laura Gursa. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.